Mientras China reapertura sus fronteras, Estados Unidos anuncia una política importante anti-COVID para los pasajeros de China. Las pruebas anti-COVID se realizarán a todo pasajero que ingrese al país procedente de China. ¿Por qué Estados Unidos estaría adoptando estas medidas? En una reciente publicación de este 28 de diciembre de 2022, Estados Unidos anuncia nuevas medidas frente a la situación que enfrenta China. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación donde Estados Unidos anuncia una medida importante ante la situación que estaría hoy en día estableciendo China, en donde habría reaperturado sus fronteras que estarán en vigencia a partir de este 8 de enero de 2023. Estados Unidos, ante esta situación, estaría indicando medidas anti-COVID para el posible brote que podría estar originando China en el 2023. ¿Qué es lo que habría dicho Estados Unidos? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta DR-Luis Pacora, donde podrá usted acceder para información en temas de salud. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que China, este 27 de diciembre de 2022, habría anunciado que la reapertura de sus fronteras se darán a partir del 8 de enero de 2023, en donde el intercambio estudiantil, la visita por viajes de negocio o familiares estarían ya habilitadas en China, en medio de un brote sin precedente alguno, en donde las tasas de hospitalizaciones y de mortalidad se incrementan, tomando en cuenta que según documentos filtrados, China habría registrado solo en el mes de diciembre de 2022 250 millones de personas infectadas, superando de manera amplia a Estados Unidos, que sería el primer país con mayor número de contagios hasta el momento, donde se habrían registrado 100 millones de infectados. China habría superado a Estados Unidos en menos de un mes, lo que para Estados Unidos habría conllevado prácticamente 3 años a llegar a 100 millones de personas infectadas. Ante ello, el gobierno de Estados Unidos habría anunciado un punto importante. Según una publicación de este 28 de diciembre de 2022, Estados Unidos anunciaría una medida importante: adoptar medidas anti-COVID para viajeros que proceden de China. La publicación menciona que Estados Unidos estaría sopesando adoptar nuevas medidas anti-COVID para viajeros procedentes de China, por el aumento de infecciones de este virus en el país, después de que las autoridades levanten las restricciones relacionadas con la política cero COVID. El gobierno de Estados Unidos se sumaría a otros países tales como Japón o Malasia, en que los últimos días habían anunciado que exigirán un resultado negativo en las pruebas y medidas de seguimiento y vigilancia respectivamente. Varios funcionarios en Estados Unidos, bajo condición de anonimato, han remarcado que la administración de Biden está preocupada por el aumento de casos en China, planteando preguntas sobre la transparencia de los datos que están publicando sobre la propagación del virus. La administración de Xi Jinping anuncia este lunes que a partir del próximo 8 de enero reabrirá sus fronteras y eliminará la necesidad de cuarentena en un nuevo paso para la relajación de las restricciones. Con ello, las autoridades chinas levantan una restricción más en las últimas semanas, después de 3 años de aislamiento, todo ello por la presión de la sociedad del país, que habría protagonizado unas manifestaciones poco usuales en el país, en la que los protestantes mostraban su descontento con la política cero COVID. China fue el país donde se detectó la primera vez COVID-19 y hasta el momento confirmado oficialmente 4.4 millones de casos y 16.774 muertos. En los últimos 28 días se habría informado 815.000 casos
y 787 muertes relacionadas a la enfermedad. Situación que para muchos expertos no serían datos reales, dado que, según la filtración de documentos, se habrán registrado más de 250 millones de infectados. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Ante la política que estaría dando China de seguir relajando las medidas y sobre todo reaperturar las fronteras, los diferentes países están adoptando ya medidas frente a esta situación. Y Estados Unidos sería uno de los principales países en dar medidas en cuanto a la parte de políticas anti-COVID frente a la situación de China, en donde estaría solicitando pruebas negativas para COVID-19 para todo pasajero procedente de China. Una situación importante, dado que ya muchos expertos están analizando que las medidas que está adoptando nuevamente China serían un error y estaría conllevando no solo a un riesgo a su población, sino a la población del resto del mundo, en donde al reaperturar fronteras van a ingresar pasajeros procedentes de otros países que estarían llevando nuevas versiones del virus y van a salir pasajeros procedentes de China con la posibilidad de combinar nuevas variantes del coronavirus. Este es el panorama actual del 2023. No solo China estaría afectando a su población, sino el riesgo de propagar el virus con una nueva variante estaría ya dándose. La reapertura de fronteras se da este 8 de enero de 2023 y es por eso que nosotros debemos estar vigilantes en el 2023. Una nueva variante del coronavirus procedente de China cada día es más viable. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante a tomar en cuenta, en donde el gobierno de Estados Unidos emite una situación de respuesta a las medidas que adopta China. En una publicación de este 28 de diciembre de 2022, Estados Unidos habría anunciado que estaría implementando políticas anti-COVID frente a la situación de China. Estados Unidos sopesa adoptar medidas anti-COVID para los viajeros procedentes de China. Según lo que se anuncia, es que Estados Unidos habría adoptado nuevas medidas anti-COVID para pasajeros procedentes de China, en donde se sumaría a otros países como Japón y Malasia, en donde se habría anunciado un seguimiento y vigilancia a los pasajeros procedentes de China. La administración de Xi Jinping habría anunciado que a partir del próximo 8 de enero estaría reabriendo sus fronteras y estaría eliminando la necesidad de cuarentena en un nuevo paso a la relajación de las restricciones. Esto sería preocupante dado que China actualmente vive un brote actual de COVID-19 sin precedente alguno y los expertos estiman de que la situación de China va a complicar al resto del mundo. China podría ser el origen de una nueva variante del coronavirus y con la reapertura de las fronteras, esta variante fácilmente podría alcanzar otros países. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.